La reforma de las pensiones era uno de los grandes retos del Gobierno esta legislatura. Urgía porque estaba prometida con Bruselas y también por motivos demográficos. El número de jubilados crecerá un 67% de aquí a 2050 y la cifra de personas en edad de trabajar caerá un 10%. A nivel político es una reforma complicada porque los pensionistas son 9 millones de votantes y tocar sus prestaciones siempre es, controvertido. Esta reforma será aprobada por diputados y diputadas de muchos más grupos parlamentarios. Y nuestra prioridad es que la política y las decisiones que se toman en materia de pensiones garanticen su viabilidad y su incremento. El atraco que perpetra esta semana el Gobierno a los españoles se llama pensiones. En 2050, además, habrá 1,5 trabajadores por cada pensionista, frente a los 3 que hay hoy día. ¿Cómo se logrará entonces la sostenibilidad del sistema? Pues aquí te contamos las medidas que ha aprobado el Gobierno para tratar de salvar el escollo. En primer lugar, ¿por qué una nueva reforma de las pensiones? ¿La de 2021 no era suficiente? La respuesta es negativa, puesto que en esa primera parte se acordó aumentar año a año las pensiones en la misma medida en la que subiese la inflación, pero no se especificó cómo se financiaría este incremento en las cuantías que percibirán los pensionistas. En julio de 2021, los sindicatos UGT y comisiones obreras y también las organizaciones de empresarios COE y CEPIME llegaron a un acuerdo sobre la parte fácil de la reforma. Era porque el Gobierno quería ir poco a poco y sobre todo también buscaba una foto de acuerdo con los agentes sociales. Esa parte resultó sencilla de pactar, puesto que solo suponía un sacrificio para el gasto público. Lo complicado era la segunda parte. Con la subida de las pensiones con el IPC y la jubilación de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia, el Gobierno calcula que el gasto en pensiones aumentará hasta el 15% del PIB en 2045. La manera escogida para compensar este gasto, en esta ocasión, descarta recortar las pensiones. Esta es una reforma que fortalece el estado del bienestar, en este caso el primer pilar, que son las pensiones, mediante el reforzamiento de los ingresos. Entonces, ¿cómo va a conseguirse afrontar tal gasto? El Gobierno fía la financiación de las pensiones al mecanismo de equidad intergeneracional, que en la práctica es una subida de las cotizaciones sociales que tanto trabajadores como empresarios abonan a la seguridad social. Con este recargo, el Gobierno pretende recaudar 130.000 millones en 2050. Además, la reforma incluye una subida del límite máximo de cotizaciones sociales, que ahora está fijado en 54.000 euros anuales, una cuota de solidaridad, que es como han bautizado al recargo de cotizaciones sociales a los salarios más altos. Una parte, una cuota de solidaridad en los salarios que superen la base máxima de cotización, que va a ir además creciendo en el tiempo la base máxima de cotización, que dará después lugar a mayor pensión. Y un cambio fundamental, que a partir de 2044 la pensión se calculará en base a los 29 últimos años trabajados, pudiendo descartar 2 frente a los 25 años actuales. ¿Cómo afecta esto a los bolsillos de los españoles? Por un lado, la ampliación del periodo de cómputo mermará las pensiones de aquellas personas con carreras más estables, a las que conviene más calcular la pensión con menos años. Pero en el caso de aquellos trabajadores con carreras más irregulares, la reforma les beneficiará. Una parte de la reforma que notarán todos los trabajadores será el recargo de las cotizaciones sociales. Así, por ejemplo, un trabajador que cobre 30.000 euros anuales deberá abonar a la Seguridad Social 5 euros más al mes, mientras que la empresa deberá abonar 25 euros más por él. En el caso de un trabajador que perciba 70.000 euros anuales, su aportación aumentará en 12 euros al mes y del lado de la empresa en 340 euros mensuales, frente a lo que contribuían el año pasado, cuando no existía este mecanismo. Para los expertos, el problema de este nuevo impuesto al trabajo es que no se sabe cómo van a reaccionar las empresas. Fedea y BBVA Research creen que perjudicará a la creación de empleo, porque los empresarios podrían decidir que no les compensa contratar a más personas por el aumento de los costes laborales. Otra razón por la que los expertos desconfían de la reforma es porque las cuentas no les salen. El déficit aumente en un punto, no sé si tanto empeora la sostenibilidad, lo que te hace desde luego es no mejorarla. El Gobierno mantiene que podrá compensar la subida del gasto que se producirá por la revalorización de las pensiones con el IPC y por la jubilación de la generación del baby boom con el aumento de las cotizaciones que acaba de aprobar y también con los incentivos para retrasar la jubilación. Pero los economistas consideran estos cálculos demasiado optimistas. En cualquier caso, será la autoridad fiscal la encargada de supervisar si realmente la reforma cumple con lo que ha prometido o no. Mientras, las pensiones están garantizadas siempre y cuando la economía crezca alrededor de un 2% anual.
Si no, podría ser necesario aumentar aún más las cotizaciones sociales o realizar otro tipo de ajustes.